Recording in progress. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, 29 de septiembre de 2021, de Derecho Notarial 4. El día de hoy veremos la partición voluntaria. Ahorita les comparto la presentación. ¿Vemos ahí la presentación ya? Es correcto. Gracias, Judith. También para mí es un gusto poder estar nuevamente con ustedes acá. El día de hoy, pues, me va a tocar compartir este tema y, pues, les reitero, ¿verdad? Es un gusto de verdad poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a tocar hoy el tema de la partición voluntaria. Ya ustedes tuvieron oportunidad de revisar su material, ya tendrán alguna idea. Y pues vamos a ver acá, vamos a ir viendo lo relativo a este tema. Vemos que para que pueda darse la partición, pues lo primero, ¿verdad, compañeros? Para que podamos, tengamos que repartir algo, ¿verdad? Pues en primer lugar, cuando hablamos ya de bienes, ¿verdad? De bienes inmuebles, pues lo primero va a ser que esté en copropiedad, ¿verdad? Puede ser no necesario, pero regularmente es una condición que se da cuando pues tenemos o nos vemos en la necesidad de ver esta figura, ¿verdad? Aplicada a un bien. Vemos que la copropiedad, puede tener varios orígenes, según vemos acá en la presentación. Los más usuales, como dice aquí, es por la adquisición de uno o más bienes por compra que hacen dos o más personas, quienes pasan a ser copropietarios de ese bien. Esa es una de las formas más comunes, ¿verdad? Es, por ejemplo, compramos una casa entre dos o tres personas, compra una casa los cónyuges o compran una casa dos o tres hermanos. Entonces ahí esta compra por más de una persona da origen a la copropiedad, como lo vemos acá en el numeral 1, ¿verdad? Por adquisición de uno o más bienes por compra que hacen dos o más personas, quienes pasan a ser copropietarios del mismo, ¿verdad? Cuando compramos, adquirimos, por ejemplo, una casa junto a alguien más, que puede ser nuestra pareja, nuestro hermano, nuestra mamá, nuestro papá, lo compramos entre dos o tres, cada uno de nosotros adquiere la calidad de copropietario. Contrario a cuando adquirimos un bien de manera individual, pues ahí es la calidad que se adquiere de propietario, ¿verdad? La segunda forma más común que vemos acá de hacer copropiedad, ¿verdad? Es por herencia, en donde varios herederos pasan a ser copropietarios de un bien o de varios bienes que recibieron en herencia. ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando ocurre la herencia, ¿verdad? Existe un bien inmueble, ¿verdad? Y los herederos resultan ser dos personas o tres. Cada uno de ellos es copropietario. Tanto en lo que vemos contemplado en el numeral 1 como en el numeral 2, cada uno de ellos, las figuras que forma cada uno de ellos es copropietario, ¿verdad? Vemos que, como retomando, ¿verdad? Compramos entre dos o más personas, somos copropietarios. Adquirimos o recibimos en herencia, por ejemplo, dos o más personas, nos convierte en copropietarios de ese inmueble. Otra forma también de hacer copropiedad que nosotros podemos ver en la actualidad es, por ejemplo, en los condominios, ¿verdad, compañeros? Algunos de ustedes tal vez viven en un condominio
o han tenido oportunidad de ver, pero cuando ustedes viven en condominio, compran una casa en un condominio, la mayoría de ellos está sujeta a un régimen de copropiedad, se somete al régimen de copropiedad. ¿Qué quiere decir eso? Es una colonia o un condominio de 100 casas, por ejemplo. Hay 100 casas, hay 100 fincas individuales. Sin embargo, si está sometido a copropiedad, hay una finca común, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos 100 propietarios de cada casa se convierte en copropietario de las áreas comunes. Si esas áreas comunes están sometidas a copropiedad y fueron o vendidas o trasladadas a cada uno de esos 100 propietarios. Eso convierte a cada uno de ellos en copropietario, de esas áreas comunes o de lo que corresponda, de acuerdo a lo que indique la escritura, ¿verdad? Que adquirieron en copropiedad, aparte de su propiedad, aparte de la casita que compraron, que es una propiedad individual, ¿verdad? Ellos también tienen derecho a una parte alícuota de esas áreas o de lo que corresponda, ¿verdad? A veces son áreas, a veces es otro tipo a veces son áreas comunes, a veces es otro tipo como de amenidad que existe en el condominio. Esa es otra forma que les menciono yo porque en la actualidad pues es bastante frecuente verlo. Ya no tengo fuerza. Compañeros, les encargo sus micrófonos, por favor. Si yo los silencio, pues ya no hay oportunidad de que podamos ir haciendo preguntas en el transcurso de la clase. Entonces, lo mejor es que los tengamos abiertos, solo no olvidemos cuidar que no se nos abran, para que no escuchemos pues las conversaciones o lo que estén ustedes realizando, ¿verdad? O platicando. Vamos a ver el artículo 485 de nuestro Código Civil. Ya empezaron mis clases. Que nos indica lo siguiente. Esa notariado, sí, Entonces, hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso de todos modos ya a varias personas. y puede volver a repetir eso. sí, que se caga grabar. ¿Será que alguien está haciendo una pregunta o el micrófono está abierto, el micrófono de alguien? Compañero Daniel Alexander. Fíjese que yo no puedo verlos acá porque solo tengo la presentación, no tengo acceso a muchos de ustedes, pero por favor, ustedes si tienen más chance de ver ahí, a quien... disculpe, se llama Jorge Alexander Aguilón. Gracias. La regulación legal de esta figura la vamos a encontrar en nuestro Código Civil del artículo 485 que acabamos de ver al 559. Déjenme verificar algo. 485 al 559 estipula, déjenme ver. $559, exactamente. Ok. Pasamos ahí también, ¿verdad, compañeros? Por la propiedad horizontal, que tiene, también tiene que ver algo con la copropiedad. Entonces, el apellido es de otro lado. Por favor, alguien que nos apoye con indicar quién tiene su micrófono. Ariela Ramírez, por favor, apagar el micrófono. ¿Ya? Deme un momentito. Ya, estoy por acá de nuevo. Vamos a encontrar que dentro de estos artículos, ¿verdad? De nuestro Código Civil que regula esta figura,
vamos a ver que tenemos establecidas algunas cosas importantes que han sido resaltadas en esta presentación, como las siguientes, ¿verdad? Número 1, dice, a falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones de la ley. Si no hemos establecido en el instrumento donde se constituyó la copropiedad alguna disposición especial, pues se regirá por lo que indique la ley, ¿verdad? Las cuotas de los copartícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas, ¿verdad? ¿Cuáles son esos copartícipes? Pues son esos copropietarios, ¿verdad, compañeros? Y dice que se presumen iguales, ¿por qué? Porque la copropiedad se presume, como indica acá, ¿verdad? Que todos tienen la misma parte, salvo, como dice el numeral primero, ¿verdad? A falta de contrato o disposición especial, se regirá por la copropiedad, perdón, por las disposiciones que establece el Código Civil. Si hubiera algo establecido en cuanto a la cuota, pues a eso se refiere, eso va a ser algo especial, ¿verdad? La cuota o participación que tenga cada uno de ellos. Y si no, pues la participación se presume igual para cada uno de los copropietarios. Vamos a ver también que cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, o sea, todos los copropietarios, ¿verdad? Ni impida a los copropietarios usarla según su derecho. También vamos a encontrar que ningún copropietario, dice, estará obligado a permanecer en la comunidad o en la copropiedad, ¿verdad? Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Vamos a ver ahí el artículo 494 y vemos que ahí vamos encontrando sentido, ¿verdad? El tema de partición, ¿verdad? Voluntaria en este caso que estamos viendo, con este artículo que nos establece que nadie está obligado a permanecer en copropiedad. Dice, derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran venderlas. ¿Qué quiere decir esto que tendrá derecho? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Ahora se lo escucho. Bien, mire, gracias. Ahí esperándolos como agua de mayo. Carlos, tenés el micrófono abierto. Así es. Compañero Carlos, por favor. Silencio, lo mejor, licenciada. Charlie, por favor, apagar el micrófono. No los escucha porque usted solo su micrófono para la clase y para recibir llamadas, por eso no los oye. Si no lo puede sacar también. Ahora bien, don Carlos, fíjese que yo tengo dos opciones para poder... Permítame un momento. Dame un momento, compañeros. Ajá. Usted me diga cómo procedemos, les comento. Yo tengo en la tienda la refrigeradora, es la extinción, la refrigeradora, pues no tiene absolutamente nada, está en perfecto estado, sino que definitivamente ni siquiera se la ofreciera. Esa, si usted la quisiera, yo se la puedo mandar mañana a primera hora. Ajá. Ya vamos a pasar con la entrega. Si usted me dijera que usted sea una empacada, dijiste que ya tratamos de buscarle otra en otra tienda para Charlie, mandarla a traer. apagar el micrófono. No, que sáquelo, licenciada. Charlie, tu micrófono, por favor. Está en llamada de trabajo y no escucha lo que se dice acá, compañeros. Que la licenciada lo saque. Ya está silenciado, compañeros. Regresamos, tuve que salirme ahí para poder encontrarlo. Estamos de regreso, ¿verdad, compañeros?
Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? Licenciada, se mira. Y vamos a leer el artículo 492. Estábamos terminando de leerlo. Viendo esta última parte que decía, acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran venderlas. Esto es bien importante, ¿verdad, compañeros? Porque la ley establece un derecho preferente, ¿verdad? Que es lo que conocemos o hemos escuchado muchas veces como derecho de tanteo. No sé si alguno de ustedes lo ha encontrado, lo ha escuchado o lo ha leído en algún contrato, lo ha visto por ahí. Es este derecho, ¿verdad, compañeros? El derecho preferente que tienen los demás copropietarios a adquirir la parte de copropiedad que uno de ellos en algún momento desee vender, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una copropiedad de 5 personas, poseemos un bien 5 personas y uno de ellos desea vender, obviamente los otros 4 quisiéramos que esa parte se quedara dentro de los 4 y no viniera una persona diferente, distinta, ¿verdad? A ser copropietario con nosotros. Entonces, la ley nos ampara ese derecho con esta parte del artículo 492, esta última parte que dice acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente. Si ninguno de los otros copropietarios quiere adquirir esa parte de copropiedad que el copropietario que desea vender la pone a venta, ¿verdad? Si ninguno quiere, entonces ahí hasta ya está cumpliendo el que quiere vender con esa parte de dar el derecho preferente a los otros copropietarios, ¿verdad? Si nadie la quiere, pues entonces él si puede ofrecerla fuera, ya este derecho pues lo otorgó él, puede hacer que ninguno esté interesado, ¿verdad? Dice, según la exposición de motivos del Código Civil, aquí encontramos que la propiedad dividida es de más fácil enajenación y de mayor rendimiento e inspira mayor interés en su producción y conservación a su propietario, razón que justifica el derecho irrenunciable que la ley concede a los copropietarios para que puedan pedir la división en cualquier tiempo. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Solo tengo una duda con relación a este tema de la venta del artículo 492. Dígame. Entonces, ¿qué pasa si yo le quiero vender a un mi familiar? Yo vivo en un condominio. Ajá. Como la ley dice que tengo que darle preferencia a los del condominio, entonces, ¿en dónde queda mi derecho a libertad para poder yo darle la venta a un familiar, a un hijo o a un hermano, por decirle? No, vamos a regresar. Yo les ponía el ejemplo del condominio y usted cabal toma este ejemplo, ¿verdad? El derecho de su casa, ese es individual. Con ese derecho usted puede puede disponer como usted le parezca mejor. Cuando hablamos es del derecho en copropiedad. Si quieren lo vamos a retomar. Yo les ponía el ejemplo. Yo les ponía el ejemplo. Alguien está... Darío, Darío, apagar el micrófono. Perdón. Silencia a todos, mejor licenciada. Deme un momento, eso estoy buscando ahorita. O sáquelos también. Bueno, vamos a seguir ahí.
Vamos a continuar, compañeros. Por favor, tengan cuidado ahí. Les decía, con la duda que decía la compañera, acá en la presentación tenemos las dos de las formas más comunes de adquirir copropiedad. Cuando compramos entre 2 o más personas un bien. Entonces es un pedazo de cada uno. Por herencia, ¿verdad? Nos heredan, somos 5 hermanos y nos heredan una casa. Ahí, pues, por fuerza somos copropietarios, ¿verdad? Porque los 5 somos propietarios de una parte de esa casa, de una quinta parte, somos copropietarios, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo porque es algo muy común en este tiempo y la compañera acaba lo saca a colación y qué bueno porque veo que causa confusión. Cuando usted compra una casa en condominio donde existe el régimen de copropiedad, la casa es suya de manera individual. Usted puede venderla. Esa no es copropiedad porque está a nombre solo de usted. ¿Qué es lo que es copropiedad? Hay que imprimirlo antes de que Fíjense cómo. Licenciada, disculpe y si lo silencia a todos y que Fíjese que eso del chat, estoy fíjese que no encuentro dónde, solo tengo deshabilitar la anotación para otros, solo encuentro esa deshabilitación acá. Licenciada, Ajá, tiene que darle donde dice participantes. deme un momentito. Licenciada, por ejemplo, en mi caso, yo entré con el micrófono activado también, pero creo que ya es cosa de la plataforma, no da opción a entrar con el micrófono apagado. Sí, da opción de entrar con el micrófono apagado. Sí se tendría que modificar desde la cuenta y para que Fíjese que sí, mire, podemos entrar con micrófono abierto porque a uno, como ustedes dicen, no da opción, pero uno entra y rápido silencia el micrófono. Es diferente. Fíjese que no, aquí solo me da la opción de esto. Deme en un minuto. Ahí estamos de vuelta ya, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciada. Ya estamos ahí, ahorita ya no van a haber interrupciones. Primero Dios. Fíjense que, pues les decía, cuando usted compra una casa en un condominio, esa casa que compró usted, esa es propiedad, usted es propietaria de esa casa. De esta copropiedad de la que hablamos aquí es cuando usted compró una casa con su cónyuge, compró una casa con sus 2 hermanos, heredó una casa con 2 hermanos más, entonces los 3 son copropietarios. Esa es la copropiedad de la que hablamos para una partición voluntaria. La otra es diferente. Por eso yo se las mencionaba, pero si nos causa un poquito de confusión, la vamos a dejar para de último y vamos a hablar ahorita de esta partición. De esta copropiedad de la que estamos hablando aquí es, como les repito, cuando usted adquiere 1 o más bienes con 2 o más personas. Usted compra su casa con su esposo, son copropietarios. Usted compra su casa con su esposo y un hijo, los 3 son copropietarios. Usted hereda una casa con los 2 hermanos que tiene, ustedes son copropietarios de esa casa. Hay un momento en que alguien no va a querer conservar esa copropiedad y es por donde íbamos, que la ley no obliga a nadie a permanecer en copropiedad, ¿verdad? Y esa es la división de la copropiedad de la que estamos hablando. La que usted me decía de una casa, esa no, la compañera que me hizo la pregunta, no sé si ahí ya le quedó claro, usted puede vender su casa con los derechos de copropiedad que le correspondan, pero esa propiedad de la que usted me habla, que usted quiere vender, usted tiene todo el derecho a venderla o trasladar el dominio a quien usted desee, porque esa es propiedad, esa no es copropiedad. ¿Le quedó claro a la compañera?
Sí, licenciada, muchas gracias. Hoy sí. Ahora no sí, sé por qué me perdí en un momento. Muy amable. No tenga pena, pero mejor lo aclaramos de una vez. Entonces, estábamos viendo ahí que ninguno está obligado a mantener, a permanecer en esa copropiedad, ¿verdad? Ahora dice, de lo regulado en el código también establecemos, vean lo que dice acá, en la copropiedad se da el derecho de tanteo para el caso de que uno de los copropietarios desee vender su derecho, es de lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? O su parte, tienen derecho preferente a adquirirlo sus mismos copropietarios antes que un extraño. Vamos a hablar de una casa heredada, que es algo de lo más común y que nos puede llamar la atención. Vamos a poner un caso y con eso nos vamos a ir. Un papá, una mamá o los dos o ambos heredan una casa a los 3 hijos. ¿Qué son ellos de esa propiedad ahora? Son copropietarios. Entonces, si uno de ellos desea salir de esa copropiedad, la forma en que lo va a hacer, pues va a vender esa parte, ¿verdad? O la puede donar a sus otros 2 hermanos, pero si la va a vender, dice, encontramos acá que se da el derecho a tanteo para el caso de que uno de los copropietarios desee vender ese derecho. Si él desea vender, los otros 2 hermanos tienen derecho preferente sobre esa oferta que está sacando uno de los 3 copropietarios. Ellos tienen el derecho preferente de comprar. Él no puede ir primero a ofrecerla fuera de ellos 2 y prácticamente ingresar a la copropiedad a una persona diferente, ¿verdad? La ley protege esa comunidad, como la llama en algún momento la ley, ¿verdad? La protege amparando a los otros copropietarios, otorgándoles el derecho de poder adquirir en el momento en que uno o más copropietarios deseen salir de esa copropiedad y ofrezcan a la venta la parte que les corresponde. Según la exposición de motivos del Código Civil, se trata de evitar que contra la voluntad de los comuneros, o sea, los copropietarios, se dé entrada a personas extrañas que puedan llevar la discordia y las dificultades a la comunidad cuando faltan las consideraciones personales entre los comuneros. El aviso que debe darse a los condueños judicial o notarial deberá hacerse notificado a cada uno de ellos. La proposición del enajenante con los datos del negocio, para que en forma auténtica conste que quedan enterados y puedan hacer su oferta. ¿Comprendimos esto, compañeros, o nos queda alguna duda ahí? Ahora en el chat ya veo preguntas. Miren, ese es el problema de tener que silenciarlos. Freddy dice, en la escritura de propiedad se consigna la propiedad, dice. No tiene nada que ver que sean en Meet o en Zoom. Las clases. En la escritura de la propiedad se consigna la copropiedad. La propiedad dice acá, pero me imagino que quiso indicar la copropiedad, Freddy. Sí, cuando existe, como en este tipo de condominios, si hay copropiedad, sí debe de ir en la escritura, compañeros. La otra dice, cuando la propiedad es de 2 hijos por compraventa, hay copropiedad, pero está en usufructo vitalicio a favor de la madre, ¿cómo se hace la partición? Bueno, entiendo que la finca original es sobre la cual pesa este usufructo. Entonces, el hermano A y el hermano B son propietarios de esta finca, dice por compraventa, ¿verdad? La madre, me imagino, la vendió, se las trasladó mediante la figura de la compraventa y se reservó el usufructo vitalicio a favor de ella. ¿Cómo se hace la partición? Bueno, pues la partición se va a hacer normalmente, ¿verdad? Vamos a ver ahí un poquito más adelante. Se parte la finca. Me imagino que la pregunta es enfocada a qué pasa con ese usufructo. Como el usufructo es vitalicio, pues va a permanecer, ¿verdad? Cada uno de ellos va a tomar una parte de esa finca, pero cada parte pues va a llevar el usufructo, ¿verdad? Porque la figura del usufructo se constituyó sobre la finca en total, ¿verdad? Hablemos de que son 200 metros cuadrados de la finca. Se la van a dividir 100 cada uno. Originalmente ese usufructo se constituyó sobre los 200 metros y ahorita va 100 cada uno, pues sobre cada uno de esos 100 va a ir ese usufructo porque está constituido, ¿verdad? El usufructo no impide la compraventa o la división, pero sí debe de hacerse constar, ¿verdad?
debe hacerse del conocimiento. En caso que se omita ese derecho, ¿se puede impugnar de alguna manera? Yo me imagino que Manolo se estaba refiriendo al derecho de tanteo. Sí se puede impugnar porque lo que acabamos de ver, ¿verdad? La ley, y justo esta parte de la exposición de motivos va a eso, ¿verdad? No puede el copropietario que no ofreció no respetó el derecho de tanteo, no puede venir y decir, mire, yo les dije, si él realmente les dijo y quiere defender un derecho de aviso, tendrá que tener su constancia de aviso como nos dice la exposición de motivos, ¿verdad? La vamos a volver a leer, dice, wow. Se trata de evitar que contra la voluntad de los comuneros se dé entrada a personas extrañas que puedan llevar la discordia y las dificultades a la comunidad cuando faltan las consideraciones personales entre los comuneros. Imagínense que el caso que les decía de 3 hermanos, ¿verdad? Están los 3 hermanos ahí, pues el que hará una acción de estas probablemente no se lleve bien con los otros, pero los otros 2 sí. Y él le vende a alguien que probablemente no sea del agrado o tenga conflicto con los otros 2 que se quedan, pues esto va a crear un conflicto, ¿verdad? Y acá, como vemos, la exposición de motivos del Código Civil indica que se trata de evitar que contra la voluntad de los comuneros se dé entrada a personas extrañas que puedan llevar la discordia y las dificultades a la comunidad, ¿verdad? Entonces, es el aviso que debe darse a los condueños si uno de ellos te desea vender, ya sea judicial, dice, o notarial, deberá hacerse notificando a cada uno de ellos la proposición del enajenante, es el que vende, ¿verdad? Con los datos del negocio para que en forma auténtica conste que quedan enterados y puedan hacer su oferta. Bueno, están los hermanos A, B y C. C se quiere salir de la comunidad, quiere vender, pero lo quiere hacer todo conforme a la ley, lo quiere hacer todo como debe de ser. ¿Qué hace C entonces? Lo que dice acá, ¿verdad? Hace una notificación de la cual le debe quedar constancia. El aviso, dice notarial o judicial, deberá hacerse notifica a cada uno de los otros 2, notifica al hermano A y al hermano B. ¿Cómo notifica? Con la proposición de la venta, con los datos del negocio. Bueno, estoy ofreciendo a la venta o estoy sacando a la venta o ofreciendo a la venta mi parte de copropiedad de la finca tal y tal a un precio de tanto, para que en forma auténtica dice conste que los otros 2 que A y B quedan enterados y puedan hacer su oferta. Bueno, a A y a B no les interesa la oferta de C. Yo agregaría acá que habría que poner un plazo, ¿verdad? En el cual ellos indiquen si están o no están enterados, ¿verdad? Para que entonces, corrido o pasado ese plazo, el hermano C pueda entonces ya sacar la oferta, como quien dijéramos, hacer la oferta pública, porque A y B no se pronunciaron sobre ese derecho de tanteo que este hermano C estaba respetando. Va por ahí. No terminé con todas las preguntas. Ahorita voy a continuar. Estábamos ahí con una. Estaba en la que dice, en caso de que se omita ese derecho, ¿se puede impugnar? Sí se puede impugnar. Lo podrá impugnar si esta notificación no se hizo. Si la notificación se hizo, y al hermano C le queda la constancia, usted puede ir a impugnarla, pero no va a ganar esa impugnación porque fue respetado su derecho. ¿Verdad? Dice, la partición es sinónimo de desmembración. No sinónimo precisamente. Tal vez se parece en cuanto se divide, ¿verdad? Pero no es así sinónimo, ¿verdad? Porque la desmembración vamos a quitar una parte desmembramos una fracción de un total de una finca. En cambio, en la copropiedad, como veíamos anteriormente, se presumen todos iguales, ¿verdad? Aquí las partes son iguales, ¿verdad? Se presumen que todos son copropietarios por la misma cantidad de bienes. Dice sinónimo, o la partición siempre es la misma finca. Sí, la partición es la misma finca. La finca 1, folio 1 del libro 1 de Guatemala es de estos 3 hermanos. Esa es la finca que se va a partir, ¿verdad? Cuando el hermano C desea salir, pues la va a partir y si uno de los otros 2 hermanos está de acuerdo en comprarle, pues le va a comprar. Y si a ninguno de los 2 le interesa esa tercera parte, pues entrará un tercer copropietario, puede hacer, ¿verdad? Entonces, sigue, esa finca es la que se va a partir, ¿verdad, compañeros?
En caso que un copropietario no esté de acuerdo con la partición, ¿puede oponerse o impugnar dicha partición? Sí se puede. Vamos a ver vamos a ver ahí adelantito qué pasa cuando uno no está de acuerdo, ¿verdad? ¿Debe comprobar la notificación? Pregunta Manolo. Sí la debe comprobar Manolo, porque si no, no puedo solamente decir, sí, yo les notifiqué, yo les avisé, tuvimos una reunión, estuvimos en un almuerzo y yo ahí comuniqué eso. No puede solamente, la notificación debe ser formal, ¿verdad? Y la mejor forma de comprobar algo, una de las mejores formas es de manera documental, ¿verdad? Usted entrega, le firman de recibido, si en algún momento A o B dice que usted no le notificó, que C no notificó la venta de su fracción, pues C va a tener cómo comprobar, va a mostrar su documento que él sí notificó, ¿verdad? Entonces lo mejor es cuando empezamos a hacer algo, pues ir desde el principio haciéndolo bien, ¿verdad? Para que si en algún momento surge algún problema, nosotros tengamos así como que todo bien hecho, todo en orden, para poder comprobarlo en caso sea necesario judicialmente, ¿verdad? Debe comprobarla, ya se las respondí. ¿En qué se hace constar cuando no se pronuncian? El silencio, ¿verdad? Si suponga que C, ninguno, ni A ni B, se pronunció. Ninguno de ellos se pronunció. Bueno, y luego él viene y vende a un extraño. Y luego viene A y dice, yo sí me pronuncié. Entonces, ¿qué va a decir C? Bueno, demuestre de qué manera se pronunció, demuestre la oferta que usted presentó, demuestre la contraoferta que usted presentó, tendrá que tener un documento. Él puede decir, mire, yo fui y le dije, yo lo llamé, pero esas son cosas bien complicadas de poder demostrar después, ¿verdad, compañeros? Entonces, lo mejor que es documentalmente, ¿verdad? Mire, yo sí hice mi oferta, se dice que yo no me pronuncié, pero yo sí me pronuncié, resulta diciendo, ¿verdad? Y muestra una carta donde él se la entregó a C, indicando que, que hace una contrapropuesta, por ejemplo, al precio de venta, y él hace una oferta por tal valor, ¿verdad? Entonces, esa será la manera de demostrar. Si no se pronunció, no hay nada, ¿verdad? Pero si más adelante dice que sí lo hizo, pues tendrá como comprobarlo, ¿verdad? Podría también hacerse algún tipo de acta o alguna declaración jurada para decir, mire, el día de hoy no recibí ni sé, ¿verdad? Declaro bajo juramento que no, que pese a haber hecho la notificación como la ley manda, pues ninguno de los otros copropietarios A y B se pronunciaron sobre la oferta, por lo que al día de hoy, que vencía el plazo que yo le di, voy a sacar a oferta pública la venta de la parte alícuota que me corresponde de esa finca. Bueno, ahora continuamos, compañeros. Formas de terminación. Por aquí va a responderse la pregunta que hacían de si se pueden oponer. Para terminar con la copropiedad o indivisión, existen las siguientes formas. La partición voluntaria, que es la que estamos viendo acá, ¿verdad? Porque recuérdense que en esta parte de acá, pues vemos todo lo que es voluntario, ¿verdad? Nada en litigio, ¿verdad? Entonces, la parte voluntaria, adquiriendo uno de ellos los derechos de los demás, terminando la copropiedad. Por partición voluntaria de los bienes o división de la cosa común, que tendrá que ser en escritura pública, ahora compañeros, porque estamos hablando de bien inmueble. Entonces, retomando, se desea vender. ¿Termina la copropiedad con C ahí? ¿Termina la copropiedad? No termina porque en este caso eran 3 hermanos, pero resulta que no eran 3, sino eran solo 2, A y B. Bueno, B desea vender, se ponen de acuerdo, B le dice a, mira, yo deseo vender la parte que me corresponde de esta finca, de esta casa, somos copropietarios, yo ya no deseo mantener esta copropiedad, por supuesto que no va a ser en esas palabras, ¿verdad? Pero lo que le viene a decir, si lo hablamos dentro del marco del tema que estamos tratando hoy, le va a decir que ya no quiere mantener esta copropiedad y que desea una cantidad, ¿verdad? Le va a dar un monto para que hace la compra. Y ya está de acuerdo
la compra, entonces B le va a vender sus derechos de copropiedad. Ahí termina la copropiedad. ¿Por qué? Porque las dos partes que estaban se reúnen en una misma persona, que es el propietario A ahora, ¿verdad? Antes era copropietario A, ahora es único propietario. ¿Por qué? Porque le compró a B. Entonces, esa es una forma voluntaria de terminar con la copropiedad. Déjenme ver acá. Ahora judicialmente, por medio de un juicio oral de división de la cosa común, así se llama el juicio, ¿verdad? Va en la vía oral. Este tipo de procesos se lleva por ese tipo de juicio, ese tipo de procedimiento. En caso no sea posible la división, finalizará, dice, con la venta en pública subasta. Si no se logran poner de acuerdo, ¿verdad? No se pudieron poner de acuerdo para poder terminar esta copropiedad de manera voluntaria. Entonces van ante un juez mediante un juicio oral y lo plantean allá, pues el juez hará alguna propuesta, llevará al juicio, no logran ponerse de acuerdo, probablemente uno de ellos ponga un precio muy alto y el otro no está de acuerdo. Total que no se logran poner de acuerdo. Si no hay manera, que no hay una conciliación en cuanto al precio, en cuanto a poder resolver esto de manera voluntaria, pues ya estando en juicio, ¿verdad? Porque también ahí, pues, recuerden que es permitida la conciliación. Entonces, el juez va a ordenar que ese bien se someta a venta en subasta pública, ¿verdad? Para que lo compre el mejor postor, partiendo de un precio que se va a fijar, que habrá fijado ahí ya que habrá fijado el propietario de esa parte alícuota y que el juez deberá haber autorizado también, ¿verdad? Ahí estamos viendo los artículos del 219 al 224 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es donde vamos a encontrar contenido, el procedimiento para poder dividir de manera no voluntaria, ¿verdad? De manera judicial, para poder terminar, perdón, con la copropiedad. Ahora, vamos a ver cuáles son las obligaciones previas. Escuchar a los clientes. Hemos visto, ahora estas ya nos las sabemos bien, ¿verdad, compañeros? Escuchar a los clientes, dice asesorar con imparcialidad, diagnosticando el tipo contractual, la identificación a los otorgantes, ya recordamos nosotros que son por medio de documento personal de identificación, que es la única manera legal de identificarse, ¿verdad? La fe de su conocimiento, por si el notario, perdón, los conoce, ¿verdad? O 2 testigos de conocimiento, la legitimación, si hay representación legal, el título que acredita el derecho, el contrato que se rescinde. Informe de gastos, impuestos, pactar honorarios. Las obligaciones posteriores, pues será razonar el documento modificado por este contrato, ¿verdad? Que en este caso será la escritura donde constaba que eran copropietarios. Vamos a hablar aquí del caso de A y B, donde constaba que A y B eran copropietarios, pues se va a razonar ese instrumento público, ese testimonio, ¿verdad? Y ahora pues surgirá una nueva escritura, un nuevo testimonio, donde ya hace constar que solo A es propietario de esa finca. El testimonio especial, ya sabemos nosotros, tenemos 25 días hábiles luego de la autorización de la escritura para hacer llegar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Si no, pues incurrimos en una falta que nos la sancionarán con una multa. Testimonio al cliente, que es el que platicamos, que ahora va a ser el nuevo título de propiedad, que va a corresponder ya únicamente al propietario, ¿verdad? Porque en él se reunieron las dos partes, ¿verdad? Antes era copropietario, ahora es propietario porque adquirió la otra parte de la otra persona que anteriormente era copropietario con él. Con duplicado, sabemos que para ingresar nuestros testimonios al Registro General de la Propiedad debemos acompañar el duplicado, ¿verdad, compañeros? Que es el que sirve, que queda de respaldo en el registro y que muchas veces es útil cuando se extravía el testimonio original. Nosotros podemos pedir al Registro General de la Propiedad, perdón, que nos pueda extender un duplicado. Y también saben que podemos pedirlo al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Que ese es el sentido también. Si en algún momento no se puede recuperar
el testimonio que nos han extendido y no es posible ya pedirle otro testimonio al notario, ¿verdad? Dice, en estos casos es necesario más de un testimonio debido a que cada una de las partes lo solicitará. Entonces se dirá primer testimonio, segundo testimonio, etcétera. Depende cuánto sea. Si acá hablamos de una partición, pues si acá es tenemos una finca, la vamos a dividir o a partir como por el caso de la herencia, ¿verdad, compañeros? Por herencia adquirimos. Cuando adquirimos por herencia los 3 hermanos una propiedad, entonces ahí en esos casos va a ser necesario extender un testimonio para cada uno de esos copropietarios, ¿verdad? Acá, copia simple a los otorgantes, los herederos o cesionarios o a cualquier otra persona si así lo requiere, ¿verdad? Los avisos a la municipalidad de la localidad y a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, conocida como DICABI. Los impuestos en testimonio especial. En timbre notarial dice, el testimonio, porque es la escritura de partición, cuando hablamos de la de partición, es una escritura de valor indeterminado. Ahora, si hablamos de la escritura con la que se termina la partición, que es la adquisición ya de una de las partes del total de la finca, esa sí va a generar impuesto, ¿verdad, compañeros? Porque estamos adquiriendo. Y también en este caso se está partiendo. El impuesto de timbres fiscales, pues en el testimonio especial ya sabemos que 50 centavos, un timbre de 50 centavos por cada hoja. El testimonio al cliente no paga impuesto cuando hacemos la partición, ¿verdad? No cubre ningún tributo por no constituir un hecho generador. Cuando nosotros estamos partiendo, como en el caso el caso de la herencia, ¿verdad? Que es el más clásico, cuando nosotros adquirimos, ¿verdad? Pues adquirimos entre varios esa finca. Esa finca, ese testimonio, pues no genera, ese acto no es un hecho generador, entonces no hay ningún impuesto que cubrir, ¿verdad? Ahora, ¿alguna duda, compañeros? Ya tenemos 2 por acá. Y los testimonios, ¿cómo se consignarán? Dice, si son varios. Puede ser primer testimonio. Vamos a regresar ahí. Testimonio. ¿Dónde lo? Acá dice, nota, en este caso es necesario más de un testimonio debido a que cada una de las partes lo solicitará. Cuando adquirimos, por ejemplo, con herencia, ¿verdad? Por herencia, la casa era de mamá o de papá, uno de ellos, y pues la deja en herencia a sus 3 hijos. Cuando la deja en herencia a los 3 hijos, pues cuando luego del trámite, ¿verdad? Cuando ya se va a escriturar, se inscribe, cada uno de ellos es dueño de una tercera parte de esa finca. Entonces, el notario emitirá un primer testimonio, porque se recuerdan que la ley nos habla de testimonio. Sin embargo, nosotros vemos y hemos visto que en la práctica casi todo el mundo lo denomina primer testimonio, y así como encontramos algunos documentos ahí donde vemos la razón indicando primer testimonio, vemos una que dice también es segundo testimonio de la escritura número tal, es tercer testimonio de la escritura número tal. En estos casos se puede utilizar esta variante, ¿verdad? De los testimonios, el primero, segundo y tercero. También usamos un segundo cuando las personas extravían el testimonio y nos indican que se les ha extraviado y si les podemos extender un siguiente testimonio, pues nosotros podemos ahí indicar como notarios es segundo testimonio de la escritura número tal, ¿verdad? En este caso, pues cabe el primero, segundo y tercer testimonio porque son 3 los hermanos, ¿verdad? Que están adquiriendo esa finca en copropiedad y cada uno como copropietario tiene el derecho de tener su documento que le ampare la copropiedad de esa parte alícuota de esa finca, de esa tercera parte de esa finca. Entonces, cada uno de ellos va a tener su propio testimonio. El notario le extenderá su propio testimonio.
¿Alguna otra duda, compañeros? ¿No hay dudas, compañeritos? No, licenciada. No, licenciada. Ok. Entonces, pues estaríamos ahí con el tema, con este tema, ¿verdad? Si quieren, les voy a platicar un poquito más de lo que les decía al principio, ¿verdad? Cómo se constituye esa copropiedad, esa finca cuando es en un condominio. A la compañera le generó duda y nos hizo pues hablar un poquito de eso. Ya yo les había mencionado algo, pero no sé si alguien más tenga alguna duda sobre ese tema para hablar, para solventar la duda. Si nos pudiera aclarar eso, Alex, sería bastante bueno. Gracias. Va, vamos a volver. Hablábamos aquí que la copropiedad, las dos formas más comunes de hacer copropiedad, ¿verdad? Son la adquisición de uno más bienes. Usted, yo sé que aquí más de uno tiene algún inmueble que compró con un hermano o con su esposo o con su esposa. Bueno, ahí eso es voluntario, ¿verdad? Compramos una casa, ¿verdad? Compramos un terreno entre los dos. Ahí hacemos copropiedad, ¿verdad? Ahí nosotros estamos creando la copropiedad entre 2 o 3 personas. La otra es por herencia, son de las más comunes. Pero esta que yo les platicaba, que se da también es voluntaria, ¿verdad? No, esto no es obligatorio, no es judicial, ¿verdad? Cuando ustedes compran una casa en condominio, hablemos de un proyecto de 100 casas, sobre una finca que se desarrolló sobre una finca matriz. Bueno, se hacen los 100 pedacitos, ¿verdad? Se parte en 100 pedacitos, en más de 100 pedacitos, ¿verdad? Está la finca matriz y se hacen las 100 fracciones donde se van a construir las 100 casas. Cuando usted compra esa casa, usted solito, usted es propietario de esa casa. Sin embargo, esta es una de esas colonias cerradas, ¿verdad? Donde hay lo clásico, un área un salón social, un área social, ¿verdad? Un área deportiva, un área social. ¿De quién es esto? ¿De quién es esa parte de ahí? O sea, usted es dueño de su casa. Su vecino es dueño de su casa. Sus vecinos de enfrente son dueños de su casa. ¿La pueden vender a cualquiera? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es su propiedad. Es de ellos, ¿verdad? Como decía la compañera, el derecho y mi derecho a propiedad privada, ahí se está respetando porque es su casa. Pero acá se constituye esa parte les voy a hacer, por ejemplo, digamos esta es la finca matriz. Acá se sacaron los 100 pedacitos de aquí para acá, están todas las casas, y esta parte de acá se quedó libre. Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí hay unas canchas, aquí hay una piscina, aquí hay un salón de eventos, ¿verdad? Todo eso, ¿de quién es? Resulta que sobre toda esta finca, de acá para acá, están las 100 casas que conforman el condominio y se constituyó copropiedad. ¿Sobre qué? Sobre las calles de estas que pasan dentro de estas casas, sobre las banquetas, así dicen los instrumentos, ¿verdad? Calles, banquetas y todas las áreas de paso común y esta parte de acá. Todo esto de acá es copropiedad. Se somete la finca, se somete el proyecto a una copropiedad. Entonces, todos son dueños de esta parte de acá. Algunos de ustedes, si han tenido la oportunidad de adquirir un inmueble dentro de estas colonias y van a revisar su escritura, y si van y la revisan y encuentran algo diferente y me lo quieren comentar, con todo gusto, ¿verdad? Lo podemos platicar. Entonces,
esa parte que se sometió a copropiedad, esa es de todos. Entonces, cada uno de esos 100 propietarios son dueños de una 100ava parte de esa finca matriz donde está contenida esas canchas, esa piscina y ese salón social. Esa copropiedad no se maneja igual que esta. Esta se constituyó, así como se constituye esta de la número 1, ¿verdad? Compran 2 bienes, compramos un terreno con mi esposo y los dos somos copropietarios, de ese terreno. Nos heredan, somos copropietarios de esa casa que nos heredaron, ¿verdad? Era solo un bien y nos lo heredaron a todos los hermanos, somos copropietarios, ¿verdad? Acá se constituye también de manera voluntaria. Esa finca se constituyó en copropiedad de ¿quiénes? ¿Quiénes son los copropietarios? Los copropietarios son los propietarios de cada una de esas 100 casas que se construyeron dentro de ese condominio. Esa copropiedad se maneja de manera diferente a la que vimos acá de 2 o 3 propietarios, ¿verdad? Esa no es igual, ¿verdad? Porque de esa prácticamente no podemos nosotros disponer. Cuando disponemos de nuestra casa, va de una vez ese pedacito de casa que tenemos ahí. Tengo unas preguntas acá, solo vamos a ver. En el contrato, en las cláusulas, se indica que hay copropiedad. Wilber, no sé si me está haciendo una afirmación o me está preguntando. En los contratos, en las cláusulas, solo se indica que hay copropiedad de los... no sé si me lo está afirmando, sí, así es, en algunos. Por eso les decía, si alguno de ustedes, yo sé que más de uno de ustedes vive en un condominio, entonces vayan y revisen su escritura porque uno puede darse cuenta que de repente somos un poco curiosos, ¿verdad? Y no leemos toda la escritura cuando compramos una casa, más si son de las grandes, si son escrituras grandes, ¿verdad? Entonces, de repente, de la emoción leemos de carrera y no nos percatamos de aspectos importantes como este. Si las pueden chequear ahí si quieren comentar algo de lo que encuentren ahí, con todo gusto. Jonathan dice de los condominios, creo que era antes de que empezáramos a platicar de esto. La pura emoción, dice Abraham, exactamente, fíjense que sí, les voy a contar, yo he tenido oportunidad de ver que pues nosotros nos estamos comprando casas a cada rato, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la oportunidad de comprar una casa, así como dice aquí el compañero, ¿verdad? Uno se emociona, ¿verdad? Y así de carrerita lee la escritura, entonces de repente no se percata, pasa por alto el aspecto de la copropiedad que pueda que sí esté ahí en su escritura. Les voy a contar, yo tuve oportunidad de ver un par de escrituras donde había error en los nombres y eran notarios, pero de la emoción no se dieron cuenta, fíjense que sus nombres estaban mal escritos, ¿verdad? Pero es eso, ¿verdad? La emoción de que pues estar comprando una casa no es como ir a comprar ropa o unos zapatos, ¿verdad? En realidad, definitivamente que invade una emoción muy especial en ese momento y probablemente pues por ahí, no probable, seguramente por ahí es que se nos pasa a ver aspectos importantes que van desde ver que nuestro nombre está bien escrito hasta ver aspectos como de la copropiedad dentro de este instrumento público. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Solo una consulta, tengo una curiosidad. Por ejemplo, en el caso de una copropiedad de un terreno, resulta que son 5 personas. Sí. 2 son menores de edad y los 3 son mayores. Ajá. Uno de los 3 mayores es padre de los 2 menores. Ajá. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, que el que es el padre de los 2 menores quiera construir en la propiedad? ¿De los menores? No, o sea, en la copropiedad, porque son copropietarios los 5. Ajá. 2 menores y 3 mayores. Sí, le comprendo bien ahí. ¿Qué sucedería? ¿Podría el padre, por ejemplo, el padre que igual es copropietario con las otras 2 menores, podría construir en la propiedad? En la de él, no? Sí. En la de él, sí. Pero no está dividido, sino es una copropiedad. La copropiedad no está dividida regularmente. No, mire, no está dividida físicamente, pero sí está dividida legalmente. Desde el momento en que usted me dice, o cualquiera dice, que es un terreno donde son 5 los propietarios, ¿estamos bien ahí? Sí, claro, sí, son 5 los propietarios. Son 5 fracciones las que hay que respetar ahí.
Está un hermano, otro hermano es papá de estos dos niños. Él puede Claro, claro, así es. Mire, pues ahí tienen que ponerse de acuerdo. Si todos fueran mayores, la situación sería más sencilla. ¿Por qué? Si fueran solo los 3 mayores, sería más sencillo, se pueden poner de acuerdo. Obviamente siempre dejar un documento y todo, porque es de los 3, van a estar los 3 de acuerdo en que van a construir. ¿Qué pasa con la propiedad de los menores de edad? ¿Se recuerdan ustedes que hay por ahí un trámite que se llama disposición de bienes de mayores y menores incapaces y ausentes? ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan ustedes que cuando hay bienes de menores no se puede disponer de Sí, ellos? son asuntos de jurisdicción voluntaria. Exactamente, pero sobre los bienes de menores nosotros no podemos disponer libremente, aún así sea su papá. ¿Se recuerdan que hay un trámite que se llama disposición de bienes de menores, de incapaces, menores y ausentes? Ahí cabe eso, ahí habrá que llevar un proceso de disposición de los bienes de los menores. ¿Y cómo se genera esa disposición o cómo se justifica? Por utilidad y por necesidad. ¿Se recuerdan ustedes de eso, de su derecho civil y su derecho procesal civil? Sí, ahí ya es otro, ahí ya nos vamos a otro tema. Ajá, aquí sí se debe aclarar la utilidad y la necesidad, nos dice por aquí José Lara. Exactamente. Si es utilidad o es necesidad, pero aún sea el padre, no puede disponer de los bienes de esos 2 menores de edad. Aún sea así. Entonces, por eso le decía, si la finca fuera de 5 mayores de edad, los 5 se pueden poner de acuerdo en construir, que es una cosa un poco riesgosa, ¿verdad? Porque en eso pasa lo que platicábamos, que uno de ellos desea salir de la copropiedad y entonces ya ¿qué hacen? Es un poquito difícil ponerse de acuerdo con lo que aportó si no se dejó previamente escrito, si no se estipuló en algún instrumento qué va a pasar con eso en el momento que se deshaga la copropiedad. Si fueran 5 menores, pero cuando hay 2 menores de edad, la situación se complica. O con un menor que haya, cuando hay menores de edad incapaces o ausentes en una copropiedad, la situación es más complicada porque previo a poder disponer cualquier cosa sobre ese inmueble, hay que tener la autorización judicial para poder disponer de esa fracción del menor o de los menores de edad. Entonces, no puede construir, si no puede, pero tiene que tener previamente la autorización judicial. ¿Verdad? No puede disponer así sea su papá o su mamá. Por eso les decía, no sé si se logró recordar de esa parte quien nos hizo la consulta. Algo, licenciada, algo allá a lo lejos. Sí, ¿verdad? Pero cuando surge así de repente usted dice algo a lo lejos, usted va a buscar y va a encontrar ahí más respuestas, pero la respuesta acá es eso, ¿verdad? No puede disponer libremente, tiene que obtener una autorización judicial que tendrá que justificar ante el juez, ¿verdad? Por utilidad o por necesidad, ¿verdad? De disposición de ese bien de esos menores de edad. Entonces puede, pero con autorización judicial, ¿verdad? Ahora, licenciada, otra consulta, ¿sí? Perdón. En cuanto a los frutos de la copropiedad, entiendo que los frutos de la copropiedad son en forma alícuota a los copropietarios, básicamente, ¿verdad? ¿Veíamos algo de esto? Sí. Ajá. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, hay 6, 7, 8 propietarios? Copropietarios, perdón. Resulta que 1, 2 o 3 no están de acuerdo con realizar, por ejemplo, es un terreno y es una siembra. No están de acuerdo con realizar la siembra. ¿Con qué? No están de acuerdo con realizar siembra y cosecha en un terreno, por ejemplo. Con el uso que se le va a dar. Con el uso que se le va a dar, exacto. Sí. No están de acuerdo. No está de acuerdo, por ejemplo, 1 de 5, o sea, mayoría, ¿no? O sea, la mayoría sí, 1 no. Y resulta que esos frutos terminan en pérdida, o sea, ni siquiera fueron frutos, sino fueron pérdidas. ¿Qué sucedería ahí? ¿Puede reclamar esa pérdida ante ellos mismos, pero tendría que hacerlo judicialmente o alguna otra forma o no sé? En primer lugar, si son 5 y 4 dispusieron darle un uso con el que no estaba de acuerdo él, en primer lugar no podían haber dispuesto
solo una parte de los copropietarios no es legal que dispongan darle cierto uso al bien en copropiedad, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, imagínense si ellos lo hicieron así, el que salió afectado perfectamente sí podría ejercer alguna acción contra ellos, ¿verdad? Porque él en ningún momento dio su autorización para que se le diera el uso que se le dio a ese bien y que lastimosamente después de que ellos hicieron un uso sin autorización de él, resultó una pérdida y un perjuicio para los 5. Sí podría él reclamarles judicialmente, porque los otros prácticamente dispusieron de su derecho sin autorización de él. No sé si iba por ahí su pregunta. Sí, más o menos en ese sentido, sí, o sea, sí en ese aspecto. Aunque yo me recuerdo haber leído en algún momento en el código, no me recuerdo porque no lo tengo ahorita a la mano, de que para poder disponer de qué se va a hacer, qué se va a hacer en la copropiedad, por ejemplo, si es una siembra o administrarlo, se puede únicamente con mayoría, o no sé si estoy en lo correcto, ¿no? No, fíjese que no, tienen que estar todos de acuerdo. Déjeme ver si encuentro yo también acá. O si alguien nos ayuda a encontrar dónde está el fundamento. No lo tengo, no lo recuerdo yo tampoco. Fíjese que no. El artículo 489 no será aplicable, licenciado. Déjeme ver. Ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que modifiquen la cosa común, aunque de ellas pudiera resultar ventajas para todos, a no ser que fueran aprobadas por la mayoría de los copropietarios que representen por lo menos 2/3 partes del valor total de las mismas. Sí, sí cabe aquí, compañero, tiene razón. Sí es factible, entonces. Así es factible, ajá. Las 2/3 partes. Si esa mayoría representan las 2/3 partes, sí se puede. Miren, ¿se recuerdan que hablaban, decían, y si no se pronuncia o algo así, para el derecho de tanteo? Dice, los condueños gozan en el 491. ¿Se recuerdan que hablábamos de un plazo? Dice, los condueños gozan del derecho de tanteo que podrá ejercitarse dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. O sea, tienen 15 días luego de notificados de la venta que quiera hacer uno de los condueños de su parte, de su parte alícuota, ¿verdad? Tienen 15 días los otros condueños para poder ejercitar el derecho de tanteo. Aquí nos enviaban el dato del artículo 490 que se refiere a la administración, dice, pero este es exclusivo para la administración. Para la administración del bien común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría que representen por lo menos 2/3 partes del valor total. Ajá. El 489 nos habla de innovaciones, ¿verdad? O alteraciones que se quieran hacer en la cosa común. Y el 490 de la administración, pero los dos nos habla de una mayoría de las 2/3 partes para poder ejercitar cualquiera de las dos acciones, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros? Si no tienen más dudas, pues creo que dejamos por acá el tema de hoy. Así les quedan a ustedes unos minutos todavía para tomar un poco de agua, aunque sea, o un cafecito, ¿verdad?
Esta licenciada por su consideración. Gracias, licenciada. Buenas noches, Alexa. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches.